Seguimos abordando el conflicto entre Rusia y Ucrania con la abogada y académica en Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Catalina Fernández. Catalina, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Catalina, queríamos abordar la situación que está ocurriendo con los civiles en Ucrania. ¿Cuándo en un conflicto se puede configurar el delito de crimen de lesa humanidad? Porque hemos visto ataques a población civil, incluso hoy día murió un niño que estaba refugiado con su familia en un jardín infantil. Sí, esa es una súper buena pregunta y para responderla hay que entender que hay un área del derecho internacional que específicamente regula los conflictos armados, que uno la conoce poco en Chile, que se llama el derecho internacional humanitario, que no es lo mismo que el derecho internacional de los derechos humanos que tanto conocemos, ¿cierto?, que aplica también en tiempo de paz, sino que es un área bien particular que regula en un contexto de conflicto. Y una idea muy básica y muy esencial de esta área del derecho, que es el derecho internacional humanitario, es que no se puede atacar civiles nunca. O sea, que todo ataque, digamos, dirigido contra civiles, personas o bienes, ¿cierto?, tanto una persona, un niño, como un jardín infantil, un hospital, un colegio, va a estar siempre prohibido para esta rama del derecho que es el derecho internacional humanitario. Entonces, esa es una regla básica y una regla muy antigua del derecho internacional, de hecho mucho más antigua que las normas de derechos humanos. Entonces es un principio bien fundamental que lamentablemente hemos visto que se ha violado mucho en estos primeros días, digamos, de la invasión rusa. Y en ese sentido, me imagino que Rusia no es parte del Tratado de Roma por el que se ven cuáles son los delitos o crímenes de guerra. ¿A qué digamos, organismo internacional está adscrito Rusia que pudiera significarle una condena o un juicio? Mira, hay hartas alternativas en el derecho internacional y siempre es importante distinguir entre la responsabilidad del Estado, Rusia, ¿cierto?, y la responsabilidad de posibles individuos. En lo que respecta a la responsabilidad del Estado, es muy interesante que se acaba de iniciar un caso ante la Corte Internacional de Justicia que se presentó ayer por Ucrania, contra Rusia por su responsabilidad. En particular, lo que alega Ucrania es que Rusia está, no sé si se acuerdan los primeros días que Rusia decía que en el fondo esta era una operación de desnazificación porque había un genocidio en curso en Ucrania. Bueno, Ucrania usa eso para decir Rusia está manipulando el concepto de genocidio y yo quiero, Corte, usted lo declare responsable al Estado. Esa es una vía que ya se inició como digo ayer. Y efectivamente ahí la Corte tiene jurisdicción respecto del tema particular del genocidio, pero no así de otras materias. Y la segunda vía es la responsabilidad de los individuos. Y acá tú tienes razón, Rusia no es parte del estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿cierto?, que es la que ambas están en La Haya, entonces uno siempre las confunde, pero esta segunda es la que ve responsabilidad de individuos. Pero Ucrania, sin ser parte de la Corte Penal, reconoció la jurisdicción de la Corte sin fecha término. Es como una figura intermedia que permite el estatuto, que es una declaración de reconocimiento de jurisdicción de la Corte. Y con esa declaración, la Corte puede conocer crímenes que tengan lugar en Ucrania, sean cometidos por ucranianos, por rusos, por estadounidenses, por chilenos, por lo que sea. Entonces, esa es una segunda alternativa. Acá ya no estamos dirigiéndonos contra el país Rusia, pero nos estaríamos dirigiendo contra los individuos que puedan ser responsables, como tú bien decías, muy posiblemente de crímenes de guerra, por cierto, de ambos bandos eventualmente, muy posiblemente de crímenes de guerra y eventualmente quizás también de crímenes de lesa humanidad. Claro, pero en este caso, los crímenes de lesa humanidad, uno apela a la responsabilidad del mando. Probablemente se pueda juzgar a soldados o a jefes locales que han estado en el territorio ucraniano, pero la responsabilidad final, por ejemplo, del presidente Vladimir Putin no va a poder escalar jamás a él. Bueno, eso depende. Es un tema interesante porque la Corte Penal Internacional en principio juzga a los principales responsables. Si bien puede juzgar a cualquiera, puede juzgar a un soldado, digamos, raso, en general, por sus características, ¿cierto?, se enfoca en los principales responsables y la Corte Penal puede llegar hasta los máximos líderes como un presidente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Rusia? Putin, en principio, tiene inmunidad por ser presidente. Los jefes de Estado, ¿cierto?, y los jefes de gobierno tienen inmunidad bajo el derecho internacional. Y ahí es posible que se dé una discusión sobre si Putin también tiene inmunidad ante la Corte.
Porque por regla general los presidentes no tienen inmunidad ante la Corte, pero los presidentes de los estados que han ratificado el estatuto. Entonces Rusia está en una figura un poco intermedia que no queda bien claro cómo la Corte, habrá que ver, ¿cierto? También el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció hoy que va a abrir una investigación, pero ahí habrá que ver si en el fondo podría eventualmente alcanzar a Putin en su calidad de jefe de Estado por su posible inmunidad. En caso de que él quedara excluido, esa inmunidad se acaba apenas él pierde la calidad de jefe de Estado. Entonces no se puede descartar, digamos, que se le pueda juzgar en el futuro, ¿cierto? Como lo que pasó con Pinochet, que es la experiencia que nosotros tenemos más cercana, cuando Pinochet ya no era jefe de Estado, podía ser juzgado por crímenes internacionales porque ya no tenía, digamos, esa inmunidad de jefe de Estado. Algo así podría eventualmente pasar en el futuro con Putin, y no hay que olvidarse, estos crímenes no prescriben. Así que la posibilidad de que esto surja en 20 años más existe, digamos, es una posibilidad real. Exactamente, porque él, de acuerdo a todas las reformas que ha hecho, pudiera seguir en el gobierno hasta el 2036, por lo tanto, eso es un periodo de tiempo muy largo. Y iba a ir a otro tema muy rápidamente, porque nos queda muy poco, pero respecto al derecho a refugio que tienen todas las personas que están saliendo de Ucrania. Eso está garantizado porque en este momento se está recibiendo bien a la población porque son los primeros y estamos recién en la primera semana. Pero me imagino que esa situación y esa buena disposición va a ir cambiando a medida que pasen los días y que la gente sea cada vez mayor. ¿Cuáles son los derechos que tiene un ucraniano saliendo de su país en estas condiciones? Bueno, sabemos que la situación de los migrantes, ¿cierto?, y refugiados que escapan de los conflictos no parte ahora, ¿cierto? Hay que decirlo, venimos viendo los flujos hacia Europa desde Siria hace mucho tiempo, desde Afganistán, desde distintos países de África en el contexto de los conflictos, y sabemos, ¿cierto?, que estos flujos, como tú bien señalas, aumentan con el tiempo y a veces son muy difíciles de abordar para un país. Ahora, cuando la persona tiene, digamos, las personas que traspasan una frontera clásicamente son migrantes, pero hay un estatus como reforzado, que es precisamente el de los refugiados que mencionabas tú, que son personas que tienen un fundado temor que en caso de volver a su país puedan ser perseguidas, ¿cierto?, en razón de su origen, de su opinión política, de su etnia, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa protección de los refugiados es mayor que la protección de los migrantes. Y de hecho los países que han suscrito esa convención sobre los refugiados, que son parte importante de los países del mundo, todos o casi todos los países europeos, están obligados a reconocer ese estatus de refugiado. Y eso significa esencialmente que no pueden mandar a estas personas de vuelta a Ucrania. Lo que hemos visto de repente es cierto que estas expulsiones de migrantes que ocurren en nuestro país, pero también en otros países del mundo, eso no puede ocurrir respecto a una persona que es refugiada. No puede ser expulsada de vuelta a un país donde exista un riesgo. Entonces, esto no significa que todos los ucranianos que salgan tengan estatus de refugiado, probablemente no, porque tienen que en el fondo demostrar que tienen este fundado temor de ser perseguidos de vuelta en su país de origen. Pero algunos de ellos sí. Y más allá de eso, sin duda, esto va a requerir una cooperación bien relevante de los países europeos, porque esto no puede ser algo que solamente asuma Polonia y los países vecinos, como lo que pasó con las crisis en el fondo en el Mediterráneo, que todo lo asumió Grecia y Italia, sino que tiene que haber un esfuerzo colaborativo para efectivamente asumir este flujo importante de población que aparte va a aumentar en los días próximos. Muy bien, Catalina Fernández, abogada, experta en Derecho Internacional de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros aclarándonos esta otra parte, esta otra arista de este conflicto que lamentablemente está involucrando tanto a civiles en sus vidas como a la salida de su país. Muchas gracias. Muchas gracias.